realidad no es evidente. Para ponerla en foco hay que separar la paja del trigo, discernir, arriesgarse. El cohete a la luna radio, una travesía periodística, con Horacio Verbisky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM530. Muy buenos días para todas y para todos. Bienvenidos, bienvenidas a otra nueva edición del Cohete a la Luna Radio, aquí en la 530, en la Radio de las Madres. Un día particular, hoy es 2 de abril, se cumplen 41 años de lo que recordamos como la Guerra de las Malvinas. Lo escuchamos a León Gieco recién, supongo que tenía que ver con eso, digo, la recordación. Un día fresco, por suerte, parece que conseguimos expulsar al verano definitivamente, pero lo que no conseguimos expulsar es la sequía, ¿no, Horacio Verbisky? No, la sequía es realmente muy pesada, si bien hay dudas, hay muchas dudas sobre la magnitud de la sequía, y durante el viaje de la comitiva oficial encabezada por el presidente Alberto Fernández a Estados Unidos, no hubo una información clara al respecto. Es decir, hay una estimación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y otra de la Bolsa de Cereales de Rosario, que hablan de una pérdida de exportaciones por la sequía del orden de los 20.000 millones de dólares, que implicaría una merma de ingresos fiscales por unos 7.000 millones. Son cifras aproximadas. Pero en Estados Unidos, los técnicos del Fondo Monetario Internacional, que tienen esas y otras estimaciones, calculan que en realidad la pérdida no va a ser más que de la mitad de esas cifras. Y eso de alguna manera condiciona el tema central del viaje a Estados Unidos, que no fue ninguna de las cosas que se han estado diciendo públicamente, sino obtener la entrega de fondos frescos por parte del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos internacionales. La Argentina pretendía obtener unos 10.000 millones de dólares adicionales, pero es difícil que el fondo afloje más de 5.000. Esto, por supuesto, hay que leerlo entre líneas, hay que tener contactos confidenciales, porque si ves las declaraciones oficiales y los documentos públicos, no te enterás de nada de eso. Y hay un hermetismo oficial muy grande. Yo intenté averiguar en el Poder Ejecutivo y no obtuve ninguna respuesta al respecto. Es un tema crucial. Ahora, porque vos viste, si te atenés a las manifestaciones oficiales, la visita del presidente Alberto Fernández a Washington fue un éxito de la política exterior argentina. Desmintió en forma categórica toda el leitmotiv de la oposición sobre un país aislado del mundo. Es decir, el presidente de Estados Unidos lo recibió durante 1 hora y media, que no es poco, primero a solas y luego junto con los principales ministros de los respectivos gabinetes. Estuvieron los ministros de Economía, de Relaciones Exteriores y de Seguridad, y Biden atendió todos los reclamos de Fernández. Ahora, este gran éxito de la política exterior del presidente Fernández, al mismo tiempo, digamos, suponiendo que todo fuera exactamente así, como dijeron, exacto, aún así expone la trampa en que la Argentina está encerrada a raíz del acuerdo de stand-by
de 2018 con el Fondo Monetario Internacional y del acuerdo de facilidades extendidas que reemplazó a la stand-by en 2022. ¿Por qué? Porque las revisiones trimestrales del staff técnico y su posterior aprobación por el directorio, un directorio en el que Estados Unidos tiene poder de veto, porque hay decisiones que solo pueden adoptarse con el 85% de los votos, y Estados Unidos tiene más del 15%, es decir, que sin Estados Unidos no se llega. O está de acuerdo o está de acuerdo. Son realmente un... Bueno, yo en la nota digo un suplicio de Tántalo. Pero, digamos, en la mitología griega, Tántalo es un muchacho que desafió a los dioses. Y la pasó muy mal. Y lo castigaron duro. Para el resto de la eternidad, condenado a estar en un charco de agua, en un pozo de agua, con el agua al cuello, y con un árbol de frutos casi al alcance de la mano, casi. Es decir, las ve, se mira y no se toca. Claro, la diferencia es que ahora Zeus y los dioses crueles de la mitología griega han sido reemplazados por Joe Biden, por el presidente de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Ahora, que la Argentina, bueno, digamos, en definitiva, Tántalo, ¿qué significa en la mitología griega? Es el tipo que está condenado al hambre y la sed por la eternidad. No puede beber y no puede comer. Bueno, esta semana se dieron a conocer los datos del indexo del incremento de la pobreza, en especial entre los más jóvenes. Y son datos tremendos. Más de la mitad de los pibes son pobres. Y además, digamos, como si hubiera un gran escenógrafo que diseñara estas cosas, esta semana, en la vereda de la Casa Rosada, murió una beba de 3 meses que dormía en la calle. Son cosas, a mí me conmueve profundamente. Eso me parece, no sé qué me parece, no hay palabras para decirlo. Ahora, no sé si ustedes vieron el comentario de la panelista Victoria Tolosa Paz. Sí. Dijo que el incremento de la pobreza, cito textualmente, nos duele y nos ocupa. La inflación se está llevando el crecimiento del país hacia unos pocos bolsillos, dejando a gran parte de la población sumida en la incertidumbre y la angustia de llevar el pan a la casa. Ahora, esta panelista es la principal espada en la batalla presidencial por la reelección. Biden equiparó sus propios problemas por la economía que le dejó Donald Trump con la herencia macrista de la Argentina, cosa que hoy en La Nación Joaquín Morel Solá desmiente con la mayor energía de la que es capaz. Biden también aseguró que el Tesoro, es decir, el Ministerio de Economía de Estados Unidos, iba a apoyar la flexibilización de las metas comprendidas con el Fondo Monetario, debido a que estamos viviendo la peor sequía en un siglo, como consecuencia del cambio climático, así como a la panelista le preocupa la pobreza en la Argentina, a Biden le preocupa el cambio climático. Y Biden le dio instrucciones a la ministra de Economía, Janet Yellen, para que ayudara a la Argentina con la misma diligencia con que socorrió a los bancos de su país luego de la quiebra del banco de Silicon Valley. Ahora, todo esto que hemos dicho hasta acá
Lo dijo Fernández en conferencia de prensa y en diversas entrevistas con medios argentinos, pero no figura en ningún comunicado del gobierno de Estados Unidos. En ninguno. Bueno, el Departamento de Estado, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, ignoró el encuentro. No hay registro de que el encuentro se haya producido. También lo ignoraron los dos diarios de Nueva York, el New York Times, que se supone que es progresista, y Wall Street Journal, que es conservador. Solo lo mencionó, pero en una nota muy breve, 250 palabras apenas, el Washington Post. Y ese diario dijo algo que no está en las comunicaciones oficiales. Dijo que la reunión giró sobre la creciente preocupación de Estados Unidos por la participación de China en la Argentina, en particular la prevista construcción de 2 plantas nucleares en Buenos Aires por empresas chinas. Y agregó que Estados Unidos podría buscar concesiones de la Argentina a cambio de apoyo en el Fondo Monetario. Bueno, antes de que se reunieran los presidentes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, no sé si la tienen a Karine Jean-Pierre. No. Es una chica afroamericana, lesbiana, muy vivaz, muy comunicativa, cosa que para su cargo es apropiado. Es muy apropiado. Karine Jean-Pierre informó que los presidentes iban a analizar la asociación de ambos países para enfrentar los desafíos globales y continuar avanzando en áreas de interés nacional mutuo, que enumeró: minerales críticos, cambio climático, espacio y tecnología. Y también dijo que se referirían a la cooperación económica y a los valores compartidos de inclusión, democracia y protección de los derechos humanos. Bueno, es un palabrerío ese. Ahora, sobre ese palabrerío flashean 5 letras críticas: China, 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 China. Bueno, hubo un segundo comunicado que reprodujo los comentarios de los dos presidentes antes de la reunión, cuando estaban a punto de reunirse, cuando empezaron a charlar ante las cámaras. Ahí, a la enumeración que había hecho Karine Jean-Pierre, Biden agregó la energía limpia. Y Alberto agradeció el apoyo de Biden en las instituciones financieras internacionales, condenó la invasión rusa a Ucrania, explicó las consecuencias del cambio climático sobre las cosechas, que bueno, ese iba a ser uno de los temas con el Fondo Monetario, como ya dijimos, y dijo que Estados Unidos y la Argentina pueden producir la energía y los alimentos que el mundo demanda. Bueno, hubo también un brevísimo tercer comunicado que reiteró el compromiso de ambos presidentes con la más profunda cooperación en tecnología de punta y en conjunto con otros países del G20 en la reforma de los bancos multilaterales de desarrollo para enfrentar mejor los desafíos globales. Y ese comunicado también mencionó que Biden elogió el trabajo de Alberto para enfrentar el cambio climático y su apoyo a una continua colaboración en los sectores energéticos y de minerales críticos. Es como para el arte de la criminología que se practicaba en otra época, ¿no? Tenías que decodificar y leer entre líneas qué querían decir. Fernández, bueno, a Fernández le encanta hablar, ¿no? Y después del encuentro con Biden dio varias entrevistas. Y hoy entiendo que va a ser otra. Con Tomás Rebolo. Ah, mira. Bueno, en una de esas entrevistas después de la reunión, Fernández dijo que Biden coincidía con el peronismo en su visión keynesiana de la economía. No sé si ustedes se acuerdan que en febrero del año pasado, hace 13 meses, cuando viajó a China, en Pekín le dijo al presidente Xi Jinping
Y si usted fuera argentino sería peronista. Ahora, a pesar de esto, la confrontación global entre los dos gobiernos peronistas es cada día más enconada. Y esta semana fue tema de la tapa de la revista The Economist, con un título que decía: ¿por qué la confrontación China-Estados Unidos está entrando en una fase nueva y más peligrosa? Salvo que se estén reproduciendo. Como decía el general. Bueno, este contexto realmente constituye tanto un riesgo como una oportunidad para la Argentina. Ahora, digamos, si los comunicados oficiales dicen poco, el lugar donde los funcionarios del gobierno de Estados Unidos revelan las líneas centrales de su política es el Congreso, el Capitolio, y sobre todo las comisiones del Congreso. Pero por supuesto lo hacen en inglés y después no se traduce al castellano. Y unos pocos ejemplos para clarificar esto, ¿no? En marzo del año 18, el ex juez Edward Prado dijo ante el Senado, en su audiencia de confirmación como embajador en la Argentina, que iba a trabajar con los abogados y jueces argentinos para mejorar la justicia y fortalecer la confianza de la gente en el sistema judicial, lo cual, agregó, podría aumentar las oportunidades para las empresas estadounidenses en la Argentina. Y también dijo que iba a apoyar las investigaciones por el atentado a la DAIA y por la muerte del fiscal Natalio Alberto Nisman. Bueno, ahí había un programa de trabajo que se desarrolló a pies juntillas, ¿no? La manipulación judicial para declarar que... Se declaró que Nisman fue asesinado. Ese es uno de los fallos judiciales más extraños que yo he visto en mi vida. Se declara que fue asesinado, pero no se especifica quién lo mató ni cómo. Yo nunca vi una cosa así. ¿Cómo podés decir que fue asesinado alguien y no sabés por quién ni cómo? Y además, bueno, lo que se desarrolló durante la gestión de Prado como embajador aquí fue el caso de los cuadernos Fénix, con el uso extorsivo de la ley del arrepentido, la historia de las sortijas, si colaboraste vas a dormir a tu casa, si no te quedas en la alcaidía que tiene olor a orina, y todas esas linduras del fiscal Stornelli. Además, con la ley del arrepentido había sido sancionada como parte de un programa de cooperación judicial con Estados Unidos. Bueno, 3 años después, en septiembre del año 21, el que pasó por el Senado para su confirmación como embajador en la Argentina fue el actual embajador Mark Stanley. Y ahí dijo muy suelto de cuerpo que la Argentina no tenía un plan económico que explicara cómo pagaría su deuda, y anunció que una de sus metas en la Argentina sería cuestionar la presencia china. Bueno, no sé si se acuerdan, creo que lo hemos mencionado, en agosto del año pasado hubo un encuentro entre empresarios y políticos en el Hotel Alvear, convocado por el Council of Americas, que es la institución de lobby de las empresas norteamericanas en nuestra región. Bueno, ahí Horacio Rodríguez Larreta dijo que había que plantear para el próximo mandato presidencial una coalición que superara los actuales alineamientos para acordar una política económica que durara 30 años. Y Stanley le contestó que ese acuerdo debían hacerlo ya, sin esperar el cambio de gobierno. Y además le bajó la hoja de ruta para esa coalición. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Ese programa a 30 años tenía que basarse en la exportación de energía, minerales
y agroindustria. Perfecto. La receta ideal. Bueno, Para ahí, ellos. ahí estaba también Susan Segal, que es la directora del Council of Americas, que es la disciplinaria de presidentes y ministros latinoamericanos. Y ella dijo allí que la Argentina tiene energía y alimentos para el mundo, abundantes minerales como litio y cobre, servicios, tecnología y cadena de valor. ¿Qué es lo que está diciendo ahora Alberto? Bueno, Alberto la semana pasada se reunió con ella de nuevo y con empresarios con intereses en la Argentina. Ahora, la agenda sigue siendo la misma, es esa. Pero hay un escepticismo creciente ante un presidente que tiene una técnica cada día más perfecta de decirle a cada uno lo que quiere escuchar. Ahora, la política de Estados Unidos hacia nuestra región no la fija el Departamento de Estado. La fija el Comando Sur de la Fuerza Armada de Estados Unidos, cuya denominada área de responsabilidad incluye 19 países de Centro y Sudamérica, 13 del Caribe, 14 territorios en poder de Estados Unidos y países de Europa. Hay una corresponsal en temas de defensa del Washington Post que se llama Dana Priest, que ha escrito varios libros sobre el tema, libros imprescindibles, donde dice que el Comando Sur, con 1 millar de personas, supera la cantidad de especialistas en América Latina, escuchen esto, de las Secretarías de Estado, de Defensa, de Agricultura, de Comercio y del Tesoro, sumadas. Y cuenta, por ejemplo, que un secretario de Estado, que es el ministro de Relaciones Exteriores, que por lo general dura 4 años en el cargo, visita en su mandato unas 3 veces la región. En cambio, el jefe o la jefa del Comando Sur, cuyo mandato dura 2 años, recorre la región más de 80 veces país por país. Son datos muy precisos, muy precisos, elocuentes, provistos por la especialista del diario más importante de Washington. Bueno, desde fines del año pasado, por primera vez, el Comando Sur tiene una jefa, la general Laura Richardson. Bueno, siempre siguiendo con esta práctica de decir lo que se va a hacer ante las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado, el 8 y el 24 de marzo de 2022 se explicó que el interés de Estados Unidos y del Comando Sur en la región se debe a que la región comercia con Estados Unidos por 740.000 millones de dólares al año. Posee el 60% de las reservas mundiales de litio, el 31% del agua dulce del mundo, y con toda tranquilidad dijo que esos activos están amenazados por la presencia de China, como si fueran propios. Bueno, ante los diputados, este es un dato central. Dijo que China, en un periodo de 5 años, firmó compromisos de inversión en la región por 72.000 millones de dólares, mientras que el cuerpo de ingenieros con el que cuenta Richardson solo dispone para el mismo lapso de 250 millones de dólares. Pequeña diferencia. 72.000 contra 250. Bueno, por eso el Comando Sur todo el tiempo dedica a poner el acento en la historia, los valores comunes, la democracia, los derechos humanos, las políticas de género. Y de la deuda no dice ni una palabra, pero la deuda es la clave. Es decir, porque te ponen, las pelotas en la morsa con el tema de la deuda.
Ahora, ahí en esas presentaciones, Laura Richardson se declaró preocupada por algunos proyectos chinos en la Argentina que mencionó. Uno son los derechos para construir instalaciones cerca del puerto de Ushuaia, que proporcionaría a la República Popular presencia en el Estrecho de Magallanes y mejor acceso a la Antártida. Una planta nuclear de 7.900 millones de dólares, una represa hidroeléctrica de 4.000 y un ferrocarril de carga de 3.000 millones de dólares. Y en el Senado agregó, entre las preocupaciones, las instalaciones de investigación espacial administradas por China en Neuquén, que podrían rastrear y apuntar a satélites estadounidenses. Bueno, estas presentaciones del Comando Sur, digamos, si bien la política la fija el Comando Sur para la región, esto está encuadrado dentro de lo que se llama la estrategia de seguridad nacional que marca el Poder Ejecutivo. Bueno, Biden asumió la presidencia el 20 de febrero del 2021 y el 3 de marzo, es decir, al mes siguiente de asumir, firmó la estrategia provisoria de seguridad nacional, que es notablemente parecida a la estrategia de seguridad nacional que Trump había firmado en diciembre de 2017. Es decir, son dos gobiernos que aparentemente confrontan, pero cuando se trata de la estrategia de seguridad nacional, en ambos casos dan vuelta a la hoja y dejan de hablar de las amenazas terroristas y el narcotráfico que habían sido el eje de todos los planteos a partir de la presidencia del segundo presidente Bush y de los ataques a Washington y Nueva York de septiembre del 2001, y en cambio se centran en la confrontación global de Estados Unidos con potencias hostiles como China, Rusia e Irán. La única diferencia entre los planteos de Trump y de Biden es que Biden, a diferencia de Trump, volvió a confiar en el multilateralismo para esto. Ahora, un multilateralismo a la norteamericana, es decir, llevando a los aliados empujones, como se ve que en el caso de Alemania y de Europa en relación con el gas ruso. America First. America First, sí. Bueno, en otra de las entrevistas posteriores a la reunión, Alberto admitió lo que antes había negado, es decir, que Biden le planteó su preocupación por los tratos de Estado a Estado con China, que privilegian a las empresas chinas para realizar obras sin licitación, y dijo que esto impide a su país competir en condiciones de igualdad. Ahora, esto es relativamente falso, porque los mayores emprendimientos chinos en el país, como las represas de Santa Cruz, fueron obtenidos por licitación. Es decir, los chinos ganaron la licitación en asociación con empresas argentinas y no hubo empresas de Estados Unidos que participaran. En el tema nuclear, bueno, hubo un acuerdo que se hizo durante la presidencia de Cristina para la construcción de 2 centrales nucleares con tecnología china, con 2 tecnologías distintas chinas. Macri los congeló y, digamos, en el actual gobierno se reactivaron. Y ahí, bueno, uno de esos reactores era con la tecnología CANDU, que es la que ya tiene una de las centrales nucleares que existen en la Argentina. Y ahí, digamos, no es que hubo una licitación y una compunza de precios, pero me cuenta un científico argentino que maneja todo este tema,
que hubo una consulta de Nucleoeléctrica, que es la empresa que regula todo, la empresa que dirige esto, hubo una consulta con Estados Unidos si ellos estarían dispuestos a financiar un reactor CANDU. El comentario del científico es que no hubo respuesta y todavía deben estar riéndose debajo de la mesa por la consulta. Es posible, pero de alguna manera esto inhabilita la idea de que no pueden participar. Se les consultó si querían participar. Ahora, la presión de Estados Unidos contra el desarrollo nuclear independiente de la Argentina es larguísima, ¿no? Es tan antigua como la democracia en el país. Alfonsín llevaba apenas 3 meses en el gobierno, en el primer trimestre de 1984, cuando Estados Unidos, a través de un funcionario que era el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Lowell Kilday, puso una condición para renegociar la deuda, que era el reordenamiento del plan nuclear. Igual que ahora. Igual que ahora. Pasaron nada más que 40 años. Bueno, en ese momento, con el gobierno de Alfonsín, el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica se redujo a la mitad, se paralizaron todas las obras en ejecución. En cambio, Estados Unidos aplaudió el desguace del sector nuclear que inició Menem y resistió la reanudación de los proyectos interrumpidos a partir de la decisión de Néstor Kirchner, que Macri volvió a congelar. Ahí tenés clarísimo, digamos, Alfonsín lo frena por la presión, Menem directamente lo desguaza, Kirchner lo retoma, Macri lo congela y el actual gobierno lo retoma. Bueno, aparte de los documentos y las declaraciones, están las versiones de prensa. Por ejemplo, el diario Clarín le atribuyó al Departamento de Estado un memo confidencial sobre cuál sería el pliego de condiciones para aflojar el lazo sobre el cuello con la deuda. Radiar a las empresas chinas de la obra pendiente en la vía navegable troncal sobre el río Paraná. Yo la llamo así, vía navegable troncal sobre el río Paraná, porque la denominación con la cual se la menciona permanentemente, que es hidrovía, en realidad es una marca comercial, pero se trata de la vía navegable troncal sobre el río Paraná. Bueno, radiar a las empresas chinas también de la central nuclear Atucha 3, de la construcción del puerto de Ushuaia, rechazar la oferta china de aviones de combate para la Fuerza Aérea y asegurar una competencia igualitaria en la licitación del 5G. El 5G es la tecnología más avanzada en comunicación a través de los teléfonos celulares y de lo que se llama la Internet de las Cosas. Ahora, desplazar a la empresa china Huawei es muy problemático porque le lleva una amplia ventaja tecnológica a sus competidores de todo el mundo. Y, digamos, para desplazarla no se trata de una competencia franca. Si hay competencia franca, ganan los chinos. Lo que hace falta es una decisión política contraria. Y este es el punto central de interés de Estados Unidos. En otros encuentros de los últimos 2 años, Estados Unidos planteó que entienden que la Argentina necesita la inversión china, que están dispuestos a admitir los puertos, las centrales hidroeléctricas, pero que el tema de la tecnología 5G no, porque esa tecnología es el insumo básico para el desarrollo más rápido y profundo de la inteligencia artificial y de sus temibles aplicaciones militares. Ustedes vieron que la inteligencia artificial se alimenta con datos, es una insaciable consumidora de datos y tiene además la capacidad de aprender
a partir de los datos que incorpora. Y con la tecnología 5G, este proceso se acelera de una manera exponencial. Y la tecnología de inteligencia artificial tiene aplicaciones militares temibles. Bueno, digo, el encuentro en Washington fue muy amable, muy cortés, mucha sonrisa, mucho toqueteo. Yo te agarro del brazo, vos me tocas la piernita, sonreímos. Pero después hace falta acuerdos que requieren resoluciones formales. Algunas son del propio gobierno de Washington. Digo, porque Estados Unidos está presionando a la Argentina, digamos, para que adopte definidamente una política de exportación, no de privilegiar el mercado interno, sino la exportación. ¿Para qué? Para generar divisas. ¿Para qué? Para pagar la deuda. Ahora, al mismo tiempo, pone otras condiciones. Por ejemplo, hay una ley de Estados Unidos que prohíbe importar litio de países que no tengan acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, aunque sean de capital estadounidense. Y la Argentina no tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Chile sí. Ahora, también hace falta, para concretar los acuerdos, otras resoluciones del Fondo Monetario. Bueno, el viernes se produjo el fondo aprobó el último desembolso correspondiente a 2022 de 5.400 millones de dólares para que la Argentina haga ¿qué? Le pague al fondo mismo. Si te dan la guita, te doy la para plata que y para que me la devuelvas. Ahora, como te aumentan los intereses, Obvio. estás cada día más atrapado. El vencimiento había sido hace una semana, la última semana de marzo, pero el organismo aceptó la prórroga hasta fin de mes, porque ellos tenían prevista la reunión para el último día del mes. Entonces es todo tan discrecional. Lo que pasa es que, digamos, la discrecionalidad ha sido habitualmente en contra de la Argentina. En este caso aparentemente es a favor. Hay un vencimiento y te lo perdonan, ¿no? Pagar la semana que viene. Ahora, el anuncio del fondo el 31 de marzo no incluyó el comunicado habitual, que en cambio se publicó el 1 de abril, es decir, ayer. Y dice, textual: en el contexto de una sequía cada vez más severa, una inflación creciente y una cobertura de reservas débil, es necesario un paquete de políticas más fuerte para salvaguardar la estabilidad, abordar los reveses y asegurar los objetivos del programa. Es decir, te ajusto más el nudo al cuello. Bueno, en este último viaje, el objetivo del presidente y del ministro de Economía, Sergio Massa, fue que el Fondo Monetario rebajara la meta de reservas internacionales a la que el país se comprometió. Es decir, hay un compromiso de acumular reservas internacionales. Pero como hay una caída de ingresos prevista por la sequía, le permiten rebajar la meta. Y esto lo consiguieron sin necesidad de requerir un waiver. Este es un juego de palabras. El waiver es un perdón. Y de hecho te perdonaron el incumplimiento, aunque no le pongan ese nombre. Es un juego de palabras. Y además es curioso, te informan que le rebajan la exigencia de formar reservas, pero no te informan hasta qué cifra. Eso sigue sin saberse. Es todo de una opacidad, de una oscuridad. ¿Cómo no vas a pensar que te están cagando? Hablando mal y pronto. Bueno, el fondo también mantiene, es decir, las reservas te permiten tener menos,
pero te mantienen el tope de déficit primario sobre el Producto Bruto del 1,9%, lo cual, digamos, para lograr eso hay que ajustar y ajustar y ajustar. Tenés menos ingresos y bueno, entonces tenés que reducir egresos. Y también insiste el fondo en lo que llama la focalización de subsidios energéticos y asistencia social, tasas de interés positivas y devaluación del peso. Devaluación del peso, ¿vos te crees que el fondo dice devaluación del peso? No. Hay una jerga incomprensible, oscura. Dice tasas de interés positiva y tasa de Kroll. Está bien, así poéticamente está bien, porque es la tasa a la que te tenés que arrastrar. Sí, así, claro, Kroll es arrastrar. Claro, el Kroll Peg se denomina así, digamos, la devaluación, porque es un deslizamiento constante, ¿no? Pero también quiere decir arrastrarse. Y el fondo dice que es posible que se requiera un endurecimiento adicional de la política macroeconómica y modificaciones adicionales a la política cambiaria para salvaguardar la estabilidad macroeconómica. Y el apoyo político a las políticas del programa sigue siendo fundamental en el periodo venidero. Es decir, que nadie chiste, que todos se alineen. Ahora, el año pasado, los desembolsos del fondo superaron los pagos al fondo. Es decir, el fondo te dio más guita de la que vos tenías que pagar al fondo. Este año es al revés. Este año que casualmente es electoral. Lo cual agrava la falta de dólares. Bueno, ya hablamos de las dudas sobre cuál es la pérdida por la sequía, ¿no? Ahora, una de las fuentes más altas, más importantes del equipo económico, yo consulté sobre este tema y me dijo que la atenuación de la meta para la reserva no resuelve el problema. Ese no es el problema. Lo que hace falta son mayores recursos. Hace falta dólares, no que te cambien la exigencia de reserva, sino que te den más guita. Y eso podría venir del Banco Mundial, que podría aportar hasta 3.000 millones. Y además está este dólar soja 3 y el dólar productos regionales que Massa va a anunciar mañana, del cual se espera otros 3.000 millones de dólares. Pero digamos, se está rascando el fondo de la lata y en definitiva adelantando ingresos que de todos modos tenían que producirse más adelante. Simplemente es otra forma de endeudamiento. Ahora, si no se consiguiera eso, si no hubiera esos ingresos adicionales, la única alternativa, y esto me lo dice esta alta fuente del equipo económico, habría que cerrar más todavía el acceso de los importadores al mercado único y libre de cambio. Título realmente irónico, porque no es ni único ni libre, y casi no es mercado tampoco, ¿no? Y esto ya empezó a ocurrir porque antes de ayer, el viernes, el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, firmó una resolución que agrega requisitos informativos para autorizar la importación de servicios. ¿Se acuerdan cuando empezó el corralito, que lo que te pedían era una serie de informaciones y de datos adicionales? Sí, no me acuerdo de eso. Bueno, ya, para no decir abiertamente no te doy, te empiezan a pedir, viste, un análisis de sangre, un ADN de un pelo de la oreja, a ver el largo de las uñas del pie, digo. Ahora, si vos restringís más la importación de servicios y de bienes,
cae la producción por falta de insumos, o aumentan los precios por el encarecimiento de esos productos importados. Y esto, a su vez, digamos, ustedes se acuerdan en la entrevista con Massa, cuando yo le pregunté por qué Tombolini con los precios va a tener éxito, a donde fracasaron funcionarios tan aptos como Paula Español y Roberto Feletti. Y él me dijo, y no, porque Tombolini tiene el arma de que maneja también el tema del acceso a las divisas, y entonces tiene la posibilidad de negociar. Bueno, si se endurece esto, ese arma desaparece. Y entonces, acuérdense de una cosa, el acuerdo de precios es voluntario. Es decir, Massa no quiere hacer nada obligatorio, no quiere hacer nada compulsivo. Esto puede ser tanto una definición ideológica de Massa como un reconocimiento de algunos límites de la realidad que le enfrenta. ¿Para qué le voy a decir al sol que aparezca por el otro lado si no me va a hacer caso? Y entonces, como es voluntario, los formadores de precios se pueden retirar en cualquier momento del programa. La suma de todo esto hace que nadie espere para la inflación de marzo, que se va a conocer dentro de unos 10 días aproximadamente, que sea inferior al de febrero, que a su vez fue superior a enero, que a su vez fue mayor que la de diciembre, que dejó atrás a la de noviembre, con lo cual se encadenaría 5 meses de alzas. Vamos rumbo al semestre. En cañita voladora. Dios. Bueno, hay una publicación especializada en el tema agropecuario que se llama Bichos de Campo, que está bien hecha. Que la dirige un periodista que estuvo antes en Clarín, que se llama Matías Langoni, que dice que el tipo de cambio para el dólar soja y el dólar producción regionales que Massa va a anunciar mañana va a regir durante abril para lo que queda de la cosecha pasada de soja, y de mayo a julio para las exportaciones de vino, arroz y maní. Y esta publicación estima que para ser atractivo este turno nuevo del dólar agropecuario no debería ser inferior a 310 pesos, contra 200 el primero, que fue en septiembre, y 230 el segundo, que fue en diciembre. Y todo esto se hace en nombre de evitar una devaluación. Ahora, este desdoblamiento es una devaluación, es una forma de devaluación. Claro, no es una devaluación brutal y general, está acotada, pero no es otra cosa. Ahora, otro de los planteos que el presidente argentino viene haciendo fue que el Fondo Monetario, y lo dijo en una de las entrevistas, no solo asista a los países más pobres, sino también a los de renta media, y dijo que entre los países de renta media, como la Argentina, está el 60% de la pobreza del mundo. Yo me temo que esta es otra de las plegarias desatendidas por el fondo. El viernes, Cristalina Georgieva, la directora gerenta, publicó un artículo en el blog del fondo donde pide que durante la reunión conjunta de primavera con el Banco Mundial, que va a sesionar en Washington la semana próxima, los países más ricos acudan en auxilio de los más pobres. Y todos sus argumentos se refieren al fideicomiso para el crecimiento y la reducción de la pobreza, que es un fideicomiso que desde la pandemia otorgó créditos sin intereses por $24.000 millones a 50 países de bajos ingresos, y que según Georgieva necesita financiamiento y subsidios para continuar con esa tarea en los próximos 5 años por $440.000 millones. Pero no dice una palabra de los países de ingresos medios.
Y tampoco ha habido novedades sobre el aumento de la tasa de interés a tono con los incrementos dispuestos por el Banco Central de Estados Unidos, ni sobre los sobrecargos que el fondo cobra a quienes se endeudan por encima de la cuota que les corresponde. Y bueno, para contribuir a la confusión general, reapareció Mr. Magoo. El ex ministro de Economía eligió el día y la hora de la reunión del directorio del fondo con ese sentido de la oportunidad que lo caracteriza, ¿no? Que lo caracteriza, así como se acuerdan que presentó la renuncia mientras Cristina estaba hablando en un acto. Bueno, ahora mientras estaba reunido el directorio del fondo, tuiteó en contra de las tasas y los sobrecargos, cosa que no planteaba con la misma nitidez cuando la palabra oficial era la de él. Este tema de la simultaneidad no es solo Mr. Magoo. Digamos, también el senador republicano Ted Cruz, que me integra la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, pidió que se investigara y sancionara por corrupción a Cristina y a varios integrantes de su gobierno. Mientras Alberto estaba en Washington. Exactamente. Y Cristina le contestó con un hilo de tweets que dijo: tal cual lo dije, proscripción. Y para que nadie tenga dudas, del norte le llegan refuerzos al Partido Judicial y a Comodoro Pi. ¿En serio lo van a seguir negando? Dale, dice Cristina. Y agrega Cristina que Ted Cruz es el senador de Estados Unidos que más dinero recibió de las empresas de petróleo y gas en el año 2018. Y asocia esto con Vaca Muerta, que es la segunda reserva mundial de gas shale, la cuarta de petróleo shale. Y plantea que Vaca Muerta fue recuperada junto a YPF en el año 2012. ¿Te das cuenta por qué nos dejaron afuera de la cancha? Se nota mucho. Y recordó que 5 días antes de que intenten asesinarla, Ted Cruz ya había pedido sanciones contra ella por las acusaciones del fiscal Luciani. Todo hace juego con todo, dice. Es muy, muy notable cómo esto se transmite a través de la prensa opositora. Esto fue presentado como un ataque de Cristina contra la gestión de Alberto. Como si la agresión previa no hubiera existido. No, eso es cosa de Cristina nada más. Se le ocurrió escribir en ese momento porque sí. Porque sí, claro. Ahora, en esa fecha, cuando recuerda a Cristina, antes de que intentaran matar y con el dictamen del fiscal Luciani, ahí ya en ese momento Cruz, pero también el hijo de Bolsonaro, habían pedido sanciones contra Cristina. Y en ese momento les contestó el canciller Cafiero. Y dijo: uno más ignorante que el otro. Hay algo que dejan en relieve. La persecución judicial a Cristina está impulsada por intereses ideológicos que nacen fuera de la Argentina. Cuidemos a nuestra democracia, todas y todos con Cristina. Bueno, Alberto no se prendió a esta jugada. Digamos, entendió que era también contra él, ¿no? Y si en la conferencia de prensa le preguntaron por Cruz, hubo una pregunta, y bueno, el senador Cruz dijo, y contestó muy breve y secamente: marginales hay en todas partes. Y no dijo más nada. Es una buena salida para una conferencia de prensa, pero hay que tener cuidado de no subestimar al personaje, porque no sé si ustedes se acuerdan, en las primarias del año 16 Cruz fue uno de los últimos candidatos en bajarse de la confrontación en las primarias con Trump. Y antes de bajarse, Trump los amarreó de muy mala manera, con la delicadeza que lo caracteriza,
incluso con referencias muy groseras, muy desagradables a la fealdad de la esposa de Cruz. Cosa que no se hace, ¿viste? Típico Trump. Claro, él comparando, digamos, que su esposa es preciosa, es lindísima, y la de Cruz es un mamarracho. Marginales de los derechos humanos, marginales de la democracia. Sí. Ahora, luego de la elección, Cruz se convirtió en un defensor entusiasta de Trump, y en enero del año 21 lo apoyó en el intento disparatado de afirmar que le habían robado la elección, y es uno de los que promovieron el asalto de los supremacistas blancos al Congreso. Pero además, 2 años antes había participado en el ensayo previo. Es uno de los mencionados en los contactos de los golpistas contra Evo Morales en Bolivia. Es decir, hay una serie de audios que publicaron algunos medios independientes como La Época y El Periódico de Bolivia, donde algunos de los personajes que participarían después en el golpe, miembros de los comités cívicos y oficiales de las Fuerzas Armadas, hablan de denunciar fraude de Evo Morales antes de que ocurrieran las elecciones y de desconocer los resultados en caso de que Evo fuera reelecto, que es lo que hicieron. Y ahí en esos audios hay una referencia a contactos con Ted Cruz y con los otros senadores estadounidenses de origen hispano, Marco Rubio y Bob Menéndez. Parecen personajes de los Simpsons. No, ese es Bob Esponja. No, ese es Bob Patiño en todo caso. Ahora, si alguien piensa que estas cosas ocurren por casualidad, el mismo viernes 31, el mismo día, la jueza Loretta Presca, esta jueza, digamos, es la sucesora de Tomás Griesa en el Juzgado Federal de Wall Street, falló en contra de la Argentina en el juicio que iniciaron Burford Capital y Eaton Park por la expropiación de YPF en 2012. Burford y Eaton compraron el derecho a litigar de los socios minoritarios que reclamaban ser indemnizados, igual que el socio mayoritario español Repsol. Esos socios son la familia Eskenazi, y la familia Eskenazi encabeza la lista de las personas que fugaron capitales del país durante el gobierno de Mauricio Macri. Hay una foto muy bonita que en tu nota de hoy en el Cohete de la Luna digital. Claro, es una foto en un restaurante que se llama La Oveja Negra, La Pecora Negra, donde mangiano il dottore Glock con Sebastián Eskenazi. Bueno, Enrique Eskenazi, el jefe de la familia, el padre, encabeza la lista de personas físicas que formaron activos en el exterior con 40 millones y medio de dólares. El segundo en la lista es su hijo Matías Eskenazi con 29 millones. Y el sexto de la lista, con 18 millones, es Sebastián Eskenazi, el comensal del doctor Glock en La Pecora Negra, con 18 millones de dólares. Es decir, casi 90 millones de dólares entre los tres. Y qué curioso, ¿no? Eskenazi fue uno de los que Glock no citó en la causa de los cuadernos Fénix. Con él no hablaba en el juzgado, sino en el restaurante. Bueno, la jueza de Wall Street dijo que la Argentina tiene que indemnizar, pero no dijo en cuánto. Ahora, los diarios económicos locales especulan con que habría que pagar entre 8.500 y 20.000 millones de dólares. Sin embargo, digamos, el CEO de Burford solo informó del fallo y dijo que falta determinar las cifras. Ahora,
como con un resorte saltaron Javier Milei, María Vidal, José Esper, Patricia Bullrich. Le saltaron al cuello a Cristina y a Axel Kicillof, que en aquel momento era el ministro de Economía, y Esper dijo que los quería ver presos. El gobernador respondió ayer en una entrevista que le hizo Juana Morín y dijo que el fallo era un absurdo jurídico porque reconoce que debe aplicar la ley argentina, pero la aplica mal. La jueza entiende que el estatuto de YPF, que se redactó en los años 90 para maniatar al Estado cuando se privatizó YPF, que ese estatuto de una empresa privada tiene que prevalecer sobre la ley del Congreso, que por amplia mayoría, y Axel dijo que hubo más de 200 votos positivos, decidió expropiar el 51% de YPF para tener el control de la empresa. Bueno, esa fue una de las decisiones políticas más importantes en décadas, luego del vaciamiento de los 90, y que permitió, según Axel, poner en marcha Vaca Muerta, construir el gasoducto, explorar en el mar, de modo de avanzar hacia el autoabastecimiento energético. Dice, este es un ejemplo de cómo se gobierna con coraje. También dijo Axel que expropiar el 100% no era ni necesario ni conveniente. Dijo, pero si lo hubiéramos hecho tal como pretendía el estatuto, porque el estatuto decía que si vos le expropiás, le comprás o le expropiás al mayoritario, tenés que hacerlo también con el minoritario. Y Axel dice, en ese caso hubiéramos debido poner lo mismo que habría que pagar ahora, en caso de que las apelaciones confirmen el fallo. Y es muy clara la ventaja de haber recuperado YPF, digamos, han pasado 11 años y todas las cosas que se han hecho gracias a la recuperación de YPF no se hubieran podido hacer de otra manera. Y dice, no me extraña, dice Axel, que en este año electoral aparezcan los buitres como en 2015. Y puede haber otros fallos contra la misma fuerza política. Dice, y a estos buitres se agregan los caranchos de adentro. Y dijo que la oposición se propone reprivatizar YPF, dice, cosa que fracasó en los años 90. Y también podría venir un gobierno que le pague a los buitres todo lo que piden y más, como ya hicieron en el 2016. Y dijo que le están atribuyendo haber dicho que no se iba a pagar ni un peso por la expropiación. Y Axel dice que esa es una noticia falsa, un fake news. Y en el año 14, después de revisar los archivos, chequeado, concluyó que Axel nunca había dicho tal cosa, a pesar de lo cual se sigue repitiendo, y Axel lo cuenta así. O sea que nosotros estábamos para cumplir la ley, y yo pido que también se le ponga seriedad a la cosa, porque si lo que dicen es contradictorio, no saben cómo decir que es contradictorio. Entonces dice que yo dije que no íbamos a pagar. Nunca dije eso, y lo larga uno y después lo agarra el otro, y la verdad que yo tendría que ir por la calle hablando con millones de personas diciéndole mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira, yo quise decirle. Bueno, ayer hubo un plenario regional del Nordeste de la militancia en Resistencia que reclamó contra la proscripción de Cristina, que fue encabezado por el gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich. Y el viernes el Partido Justicialista Bonaerense convocó a una movilización sobre el Comodoro Pi el jueves 13. El jueves 13 va a ser el 7º aniversario de la primera presentación de Cristina ante los tribunales, el 13 de abril del año 2016, cuando, ante una multitud que la acompañó a esa citación y bajo la lluvia, llamó a consolidar la unidad ciudadana. Por entonces la unidad ciudadana era un concepto, no era un sello electoral.
Ahí ella dijo, no importa si sos radical, sos peronista, el aumento de la factura de la luz y el gas te va a llegar igual. Y bueno, al año siguiente, en el 17, la Unidad Ciudadana pulverizó las opciones antikirchneristas del peronismo opositor. Fue el sello con el que ella terminó con la fantasía de un peronismo sin Cristina. Ahora, digo, el manejo de la información es realmente curioso, ¿no? Digo, porque se está diciendo que ahora que renunció Macri a la candidatura también tendría que renunciar Cristina. Que se bajó hace ¿cuántos meses? En diciembre, hace 3 meses. Es Macri el que ha hecho una jugada de alguna manera parecida a la de Cristina, si bien con un origen distinto. Es decir, en el caso de Cristina por el fallo judicial y la persecución en contra de ella, en caso de Macri por una decisión libre y autónoma suya. Ahora, la renuncia de Macri a una nueva intentona presidencial, yo creo, y no soy el único, que fortaleció el liderazgo de Macri dentro de la oposición antiperonista. Y también afirmó la candidatura para gobernar la capital de su primo inteligente. No sé si se acuerdan que en la elección anterior, la campaña que hizo el primo fue más Jorge que Macri. Y hoy la Nación le recuerda que en ese momento, cuando Rodríguez Larreta decidió que Santilli dejara el gobierno de la ciudad y fuera candidato en la provincia de Buenos Aires, más Jorge que Macri dijo: ¿y se imaginan si yo me presentara como candidato en la capital? Y no está bien andar cambiando de distrito. Bueno, ahora cambió de distrito y va a ser candidato en la capital. Bueno, y para terminar, la frutillita. Uno de los principales analistas conservadores que no simpatiza en absoluto con el kirchnerismo, pero que tampoco subestima a la vicepresidenta, cree, y eso lo sé porque me lo dijo, que Cristina podría lograr el mismo efecto que Macri dentro de su propia coalición, pero incluso hasta ganar la elección si propiciara la candidatura de un dirigente de menos de 60 años, de identificación indudable con ella, que su solo nombre, que fuera bien considerado por los principales empresarios que lo conocen bien, pero de nula figuración pública en la ronda de postulantes que ocupan a medios no opinadores. ¿Esto qué quiere decir? Ni Massa, ni Coqui, ni Guado. Y el analista dice: es la hora de un outsider.